Voy a estrechar una camiseta por los lados y a subirle el bajo. Voy a hacer el dobladillo que viene originalmente de fábrica, que la costura estira a la misma vez que el tejido y se hace en una máquina que se llama recubridora. Voy a quitarle 8 centímetros, lo marco y marco 5 para el dobladillo y así lo hago por toda la camiseta. Como veis, la camiseta lleva una abertura lateral y yo la voy a mantener. Voy a cortar por la marca de los 5 centímetros y después voy a plancharlo por la marca de los 8 centímetros. Con la camiseta al revés he alineado los costados y he puesto alfileres. Marco 2,5 centímetros con alfileres de abajo a arriba, incluyendo la manga. Para la abertura lateral marco 4 centímetros desde la línea de planchado hacia arriba. Ahora lo voy a cortar. Para la zona de la abertura le dejo 2 centímetros de costura y para el resto 1 centímetro. En la marca de la abertura le hago un piquete que es un leve corte. Quito los alfileres y me voy a la recubridora a hacer el dobladillo. Le he dejado 5 centímetros para el dobladillo. Los pespuntes lo he pasado a 2,5, el resto lo corto. Con un pespunte uno los costados desde el piquete hasta la manga y después hago la abertura. Con doble vuelta le paso el pespunte al alrededor y después de la abertura sobrehilo el costado. Os muestro el resultado. El costado, la abertura lateral, el dobladillo y como habéis visto en la máquina, en la manga le he pasado un pespunte para reforzar esta zona y también le sirve que la costura no se levante. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, no olvides suscribirte y comparte en las redes sociales.